Hola, en esta oportunidad hablaremos sobre el cálculo del índice de masa corporal mediante el uso de la función psi. En primer lugar, necesitamos elaborar una tabla en la que colocamos el nombre del paciente, el peso en kilogramos, la altura en metros cuadrados, además del índice de masa corporal que resulta del cálculo de estos dos y la categorización de acuerdo al índice de masa corporal. Aparte, necesitamos elaborar otra tabla para la categorización en la que colocamos el índice de masa corporal y el riesgo de acuerdo a este valor. Para esto tenemos, por ejemplo, que en el bajo peso, que es igual a un valor inferior a 18.5, vamos a tener un riesgo elevado para contraer cualquier patología consecuente a este. En datos de normalidad tenemos que es igual a 18.5 hasta 24.9 y así consecuentemente vamos elaborando hasta obtener todos los datos de la categorización de acuerdo al estado nutricional del paciente. Bien, posterior a esto, terminando de elaborar la tabla, la fórmula para el cálculo del índice de masa corporal, como sabemos, es sumamente sencilla. Únicamente necesitamos el peso en kilogramos y la altura por metros cuadrados. A continuación necesitamos, ya una vez diseñadas las tablas, colocamos los datos respectivos en las correspondientes celdas. En este caso tenemos el paciente Juan con un peso de 65 kilogramos y una altura de 1,54 m. Para aplicar la fórmula del índice de masa corporal en Excel es realmente fácil. Es necesario hacer referencia a las celdas y usar el signo de potencia para el caso de la estatura. De esta manera obtendremos que el índice de masa corporal es igual, en este caso, a B2 dividido para la altura, que sería C2 al cuadrado, teniendo que el índice de masa corporal de Juan sería 27.40. Bien, como puedes ver en este ejemplo, las fórmulas de Excel empleadas son muy sencillas de comprender y hacen el trabajo sin problema. Ahora, para el cálculo de la categorización utilizaremos la función psi, para lo cual colocamos igual si, abrimos paréntesis, el índice de masa corporal, que correspondería en este caso a la celda D2, si es menor a 18.5, punto y coma. Esto coloca, de acuerdo a la tabla que realizamos anteriormente, sería entre comillas bajo peso. Cerramos comillas y colocaríamos lo que vendría siendo punto y coma. Ahora tenemos que volver a plantear lo que es la fórmula psi. Bueno, abrimos paréntesis y colocamos D2, que si es mayor a 18.5, punto y coma, es entre comillas normal. Cerramos comillas y ahora punto y coma colocamos. Nuevamente volvemos a elaborar la función psi, abrimos paréntesis, colocamos D2, si es mayor a 25, punto y coma, entonces correspondería entre comillas sobre peso. Cerramos comillas y colocamos nuevamente punto y coma. Nuevamente volvemos a utilizar la función psi, abrimos paréntesis, colocamos D2, mayor a 30, punto y coma nuevamente, y entre comillas colocamos obesidad grado 1. Cerramos comillas, punto y coma, y la función psi nuevamente, abriendo paréntesis, D2,
mayor a 35, punto y coma, que corresponde a obesidad grado 2, entre comillas, cerramos comillas nuevamente, el punto y coma, la función sí, paréntesis, de 2, mayor a 40, y colocamos entre comillas, obesidad grado 3. Y ahora, como hemos utilizado 6 veces la función sí, es necesario cerrar 6 veces los paréntesis que habíamos abierto anteriormente. Ahora, en el caso del ejemplo que hemos estado realizando de Juan, podemos observar que la categoría es normal. Ahora, de hecho, esta misma tabla se puede usar como base de datos en el caso de requerir un registro más grande. Solo tendríamos que copiar la fórmula hacia abajo, ya que la idea es que esta calcule el índice de masa corporal y la categorización de forma automática. Y al cambiar los datos podemos ver cómo estos se modifican. Ahora vamos a continuar con el cálculo del riesgo. Para esto necesitamos continuar empleando lo que es la función sí. Entonces tenemos que colocar nuevamente igual la función sí, abrimos paréntesis y colocamos de 2, mayor a 40, que corresponde a un riesgo extremo, entre comillas, punto y coma, y nuevamente la función sí, abrimos paréntesis de 2, y ahora 35, que corresponde a un riesgo muy alto, entre comillas, y así sucesivamente hasta obtener toda la fórmula como hemos venido desarrollando a partir de todo el video. Ya, ahora finalmente, para obtener un cálculo automático de los datos, podríamos dar clic en lo que es la FX, y en este casillero debemos ingresar la función sí. Insertamos los argumentos lógicos, comenzando con la prueba lógica. Si el cuadro de altura de 12 es igual a vacío, entonces el valor sí verdadero que corresponde al índice de masa corporal no tendría ningún valor, mientras si el recuadro contiene un valor se aplicaría la fórmula, teniendo que D14 dividido para D12 al cuadrado, automáticamente se obtendría el resultado. De igual manera, se aplica la fórmula con la función sí para obtener la categoría y el riesgo. Y al ver que cambiamos los datos en la altura y en el peso, podemos ver cómo cambia el resultado. Bueno, esto ha sido todo. Esperamos que haya sido de ayuda para su aprendizaje. Gracias.